Está con nosotros la doctora Patricia Valdés. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Y la doctora María Eugenia del Campo. ¿Cómo están? Muy bien, acá. Bueno, queridas alumnas, hoy el tema a desarrollar es régimen patrimonial del matrimonio en el nuevo Código Civil de las convenciones matrimoniales, o algo por el estilo. Yo quería, antes Sí. de empezar a entrar en el tema, en el programa anterior hablamos de uniones convivenciales. Y Claro. había quedado una pregunta que me pareció importante informar, que me la había hecho usted justamente, que era respecto de las uniones convivenciales, si valían para poder adherir a una obra social, para tener Sí. coberturas de una obra social. Sí. Le habíamos dicho que había obras sociales que admitieron no, y usted me preguntó de OSEP, que es justamente Sí. la más importante y la más grande Sí. de la provincia. Bueno, ellos sí se puede uno, ¿no es cierto?, adherir al régimen de la obra social de OSEP teniendo una unión convivencial, que es lo que la gente conoce como concubinato, que ya no se llama más así, pero es para que la gente Lo sepa relacione. de qué estamos hablando, Claro. exactamente. Sin embargo, no han actualizado, digamos, los requisitos, con lo cual la inscripción en el registro civil todavía no está estipulado como un requisito como válido solamente con eso para poder adherirse. Sigue habiendo una serie de requisitos que tienen ya de antes, que hay que cumplimentarlos, y siempre hago hincapié en esto, que si bien está legislado ahora la unión convivencial, no está equiparado al matrimonio, no Claro. es, y no tiene todos los beneficios, ni goza de todos los beneficios que tiene un matrimonio. Por ejemplo, en este caso, la unión convivencial, el concubino tiene un periodo importante de carencia antes de gozar de la cobertura médica. No Bien. así el matrimonio. Si uno presenta un acta de matrimonio, goza de los Inmediatamente. beneficios inmediatamente. Entonces, Perfecto. ese paralelismo me gustaría ir haciendo, porque la gente me parece que no tiene muy en claro la diferencia. Dice, no, ya está, ya me puede inscribir lo mismo que el matrimonio. No, no es lo mismo que el matrimonio. Bien. Y hay derechos de los que carece, que todavía no goza, y muy importantes, como por ejemplo los derechos hereditarios, que Claro. todavía la unión convivencial, el concubino no los tiene, y en este caso, si bien puede tener la cobertura de la obra social, se plantea esta cuestión de que tiene un periodo de carencia importante, y que por ahí uno, la prisa por adherirse justamente porque tiene un problema de salud, Claro. y no lo puede gozar al mismo momento de la adhesión. Perfecto. Es fundamental que vayan teniendo en cuenta todos estos detalles. Si bien es cierto que este nuevo Código Civil le ha dado mucha más herramienta a las personas que conviven también, tenés que tener ciertas características a la hora de ser entendido como convivencia, ¿no? Legal. Exactamente, Así que bueno. Es importante que la gente sepa que la convivencia se la puede inscribir en el registro civil Bien. para que tengan mejores efectos el día, Sí. en el momento cuando uno decida divorciarse. Entonces, para que se pueda determinar qué bienes cada uno llevó a la convivencia o cómo se van a regir con los bienes que compran. Entonces es importante que se tenga en cuenta que existe en el registro la posibilidad de inscribir la convivencia. Bien. Metiéndonos en el tema, si yo le pregunto qué es el régimen patrimonial, ¿qué me dirían? Bueno, primero podemos comenzar hablando sobre las convenciones matrimoniales. ¿Qué son para comenzar a entrar en el tema? Para entrar de lleno, queríamos en principio hacer un pantallazo de lo que era, ¿no es cierto?, en definitiva, o sea, el tema del régimen de lo que es el divorcio, porque Bien. uno viene el matrimonio, que viene la división de bienes, el régimen Sí. es lo que uno, digamos, la gente le interesa, vamos a partir un poco al revés, ¿no es cierto? La gente habla, generalmente lo que nos preguntan, nos consultan a nosotros, es el divorcio express. ¿Qué es el divorcio express? Me quiero divorciar ya, es mágico, es rápido, y no es así. Ajá. No es tan así el divorcio express, si bien es mucho más rápido que el régimen anterior, pero también tiene sus requisitos y sus pasos que se llevan su tiempo y que deben cumplimentarse para poder acceder. La diferencia está en que antes tenía que esperar 3 años de estar separado para recién pedir el divorcio, y antes, previamente, se podía pedir una separación personal. Se da el caso de mucha gente que tiene la separación personal, que también tiene una sentencia de separación personal sin tener el divorcio, que pertenece al régimen anterior. Bien. Y que ahora dice, yo ya me quiero divorciar. Lo que tiene que hacer ahora, lo que le permite el nuevo código, es ir al juzgado y convertirla, la sentencia esa, ya en un divorcio. Bien. ¿Qué permite el divorcio? Recuperar la aptitud nupcial. Se puede volver a casar. A diferencia de la separación personal, que solo había, por ejemplo, una separación de la sociedad de los bienes, ¿no es cierto? Claro. De la sociedad conyugal en cuanto a bienes. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque ahora estamos en una especie de transición todavía. Tengamos en cuenta que el nuevo código, la modificación es en agosto del 2015, con lo cual todavía hay gente que tiene la sentencia de separación personal y no lo ha convertido en divorcio. Ahora ya es como un trámite más rápido,
se presenta al juzgado y pide que esa sentencia de separación personal, que solo dividía los bienes, pero que no se podían volver a casar, ahora la convierte en un divorcio y recupera su aptitud nupcial, ¿no es cierto? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, es importante también que la gente sepa que lo puede pedir cualquiera al divorcio, aunque el otro no quiera divorciarse. O sea, antes Bien. decían no había que ver, no, cualquiera lo puede pedir sin ahora invocar ninguna causal. Nadie tiene la culpa de separarse. Bien. O sea, no hay que probar ninguna causal, ni abandono, ni infidelidad, ninguna causal. Me quiero divorciar. Listo, ahora más que nunca, si uno no quiere, dos no puede. Exactamente. E inicia el divorcio cualquiera de las partes o conjuntamente, también está previsto que se lo puede iniciar conjuntamente. ¿Por qué se le llama express? ¿Por qué? Porque cuando van al divorcio se lleva, como decía una propuesta reguladora. O sea, además de decir me quiero divorciar, debo llevar yo una propuesta reguladora. ¿Y qué es esta propuesta reguladora? ¿De qué? Reguladora de los efectos que va a tener la separación. ¿Quién se va a quedar con la vivienda? ¿Cómo vamos a dividir los bienes? ¿Cómo va a ser la responsabilidad parental? O sea, ¿cómo van a quedar el tema de los chicos, la atención de los chicos, los La cuota alimentos? alimentaria. Y cualquier otro tema que consideren de interés que a la pareja puede entrar en esta propuesta reguladora. Si va, supongamos, está iniciado por una sola de las partes, lleva una propuesta reguladora que al otro cónyuge cuando le llega la demanda no le convence, no le conviene y no la acepta, ¿no es cierto? El juez celebra una audiencia, trata de conciliar esos puntos. Si no se llega a ese acuerdo, digamos, no se puede arribar a un acuerdo, eso no impide que se dicte el divorcio, por eso se le llama divorcio express. Porque Claro. hasta ahí llega, digamos, con el intento de poder resolver toda la cuestión, no solo la aptitud nupcial, sino también la cuestión patrimonial. Si no se llega a un acuerdo, listo, dicta la sentencia de divorcio, las partes recuperan la aptitud nupcial y se continúa con un trámite que se llama incidente, ventilando o discutiendo la cuestión de los bienes, alimentos y toda la cuestión que se haya planteado en esta propuesta reguladora. Bien. Por eso se le llama divorcio express, porque este trámite desde que se inicia hasta que se dicta la sentencia de divorcio debiera tardar entre 2 y 3 meses. Bien. A lo sumo. Todo depende también de la actividad del juzgado y del tiempo que le lleve, ¿no es cierto?, al juzgado. Por la cantidad de trabajo que tiene, por ahí se demora un poco más, pero si nos agarra justo una feria judicial y demás, bueno, demora un poquito más, pero en términos generales sería ese el tiempo que demoraría el famoso divorcio express, que antes estábamos años, ¿no es cierto? Porque Claro. se celebraba una audiencia, después otra, y se iban fijando conforme el calendario del juzgado, el que podía demorar mucho más todavía. Claro. Y bueno, lo que hablaba la doctora, que ya son de las convenciones matrimoniales, de las propuestas que uno lleva antes, como veíamos en las películas, como decíamos, veníamos conversando el Sí. otro día, que una vez las películas norteamericanas que dicen firmame el acuerdo prenupcial. Claro. Bueno, ahora tenemos un poco esa posibilidad. Ahora que acá tenemos en Argentina, con la reforma del código, tenemos las convenciones matrimoniales, que son los acuerdos que van a hacer los esponsales, o sea, los que se van a casar, para que de esa manera, antes de casarse, a través de una escritura pública se debe hacer, y a través del escribano es donde ellos van a hacer este acuerdo de cuáles van a ser los bienes que van a llevar a este matrimonio, o cuáles son las deudas que van a tener, o si alguno de los esposos se va a hacer donaciones, o bien cuál es el régimen matrimonial, patrimonial que quieren tener dentro del matrimonio. Claro. Recordemos que ahora tenemos la posibilidad de elegir un régimen, que puede ser un régimen independiente, de comunidad de bienes, o para que de esa manera se deje todo asentado en este convenio que se hace entre los esponsales. Lo que requiere la ley, lo que dice la ley, es que se haga por medio de escribano público y que sea asentada en el acta de matrimonio una vez que se hayan casado marginalmente, para que Claro. tenga efecto contra terceros, que es muy importante. Para entender la lógica de todo esto, tengamos en cuenta que es una sociedad, ¿no? Entonces, para la ley es una sociedad. Entonces, este socio aporta esto y este socio aporta esto. El día que yo me separo de este socio, ¿qué es lo mío y qué es lo del otro socio? Algo así. ¿O no tan así? Sí, No, se pues puede, yo en estudié uno- para contador, no estudié para... En uno de los regímenes sí se permite esto, justamente estos convenios que se celebran, que dice se pueden inscribir, se deben hacer por escritura pública, se deben anotar en la nota marginal para oponer a terceros, deja estas cuentas claras, como dice usted. Yo llevo esto, aporto al matrimonio, es un bien propio. Claro. Con lo cual yo conservo, ¿no es cierto?, la identidad de bien propio, si por ejemplo el día de mañana lo subrogo, bueno, en términos jurídicos, pero digamos para que entiendan,
supongamos yo llevo un auto al matrimonio, como Sí. bien propio, lo declaro, pero después resulta que, bueno, lo quiero cambiar, quiero renovarlo. Entonces yo tengo mis ingresos propios, me compro un nuevo auto que va a adquirir de mayor valor, se entiende, porque Claro. uno siempre va mejorando. Es importante que si yo opté por este régimen de división, ¿no es cierto?, que haga constar al momento de comprar que ha sido que ese auto se compra, ¿no es cierto?, entregando el auto anterior que era bien propio y que y de dónde salió el dinero para Claro. pagar esa diferencia, con lo cual continúa siendo un bien propio, que no es un bien ganancial, sino pierde la identidad de propio Claro. y va a pasar a formar parte de la masa De la masa ganancial. ganancial. Entonces, ese es el sistema que ahora, digamos, se emplea. Está estipulado cuáles son los bienes propios y cuáles son los bienes que se consideran gananciales dentro del matrimonio. Entonces, es importante que si quiere uno preservar esta identidad de los bienes propios, para llegar al momento de separarse, no tener el inconveniente, tener que ir a probar de dónde salió el dinero, si yo lo llevo al matrimonio, si es un bien ganancial, desde el inicio del matrimonio, hacer estas convenciones, estableciendo cuáles son los bienes que yo llevo al matrimonio, cuáles son las deudas que llevamos al matrimonio, para evitar después, digamos, todo ventilar eso, tratar de dilucidar eso en un juicio que puede llegar a ser muy engorroso y muy largo. Puedo ponerle, me imaginaba cuando hablaban de esto, de decirle, le voy a poner un ejemplo bien complicado, a ver para ver si existen resoluciones, ¿no? Matrimonio, muy enamorados, van al Procrear, sacan un crédito Procrear, el departamento lo hacen en el patio de la casa de la suegra, o sea, de la madre del muchacho. ¿Qué pasa cuando hay divorcio? Bueno, para empezar, si la Primero, ¿qué hacemos con la suegra? Claro, si la propiedad es de Hay la que suegra, ver, claro. se considera una mejora. La casa Claro. es una mejora dentro de la propiedad que ya es, digamos, de un tercero en este caso. Claro. Entonces, eso se toma como mejora. Y si está construida con bienes gananciales, tiene que dividirse entre los Sí. entre los cónyuges, ¿no es cierto? Pero la propiedad sigue siendo de la suegra, no se la van a quitar a la casa a la pobre suegra. Claro, bueno. Sí, hay que ver también cómo se sacó el Procrear, que es importante ver Claro. quiénes, si los dos fueron los que sacaron el Procrear o uno de los cónyuges sacó el Procrear. Entonces es importante saber, hay que como dilucidar y ver. Siempre en el caso concreto, es importante Sí, sí, tener sí, en sí. cuenta el caso Sí. concreto, Claro. porque muchas veces uno dice, bueno, no, es así, así, no, no. En las leyes, cada caso va a tener una distinta resolución, eso es importante, por eso es importante también un asesoramiento, que la gente se asesore y consulte, porque quizás el caso que nos planteás puede ser que resulta que los padres del chico le hayan cedido, donado o alguna cuestión al hijo, el terreno, Claro. o quizás no, entonces hay que ver la cuestión en el caso concreto, es muy importante. Está bien, perfecto. O sea, siempre hacerte asesorar porque en todo paso, ¿no? Como lo decía la doctora, cada caso es particular y con un montón de vericuetos que van a ir inclinando la balanza para un lado o para el otro al momento de tener que definir cuestiones. Exactamente, que también es importante probar que efectivamente yo fui la que compré este bien, que yo compré esto, entonces es importante probar teniendo ya sea facturas o comprobantes de pagos o testigos, es importante también para el momento de dilucidar en el juicio, el probar de quién es efectivamente el bien cuando hay que divorciarse, ¿no? Claro. Otra figura importante a tener en cuenta en este nuevo régimen es la figura de la compensación, que también ya habíamos mencionado al momento de hablar, ¿no es cierto?, de la unión convivencial, y habíamos hablado de un plazo muy exiguo, que decíamos a los 6 meses de la separación era el plazo de la caducidad para solicitar esta compensación en el caso de la unión convivencial. En el caso del matrimonio también, a partir de que se dicta sentencia, tenemos un plazo de 6 meses para reclamar esta compensación económica, que no es automática ni que se da... Perdón, doctora, cuente que la compensación económica, ¿a qué se debe y cuándo son las razones que uno puede plantearlo? Atendiendo un poco por lo que habíamos hablado de la unión convivencial, que ya la habíamos tratado, también. ¿no es cierto? En el matrimonio también se da esa compensación económica,
pero que no es, digamos, no se la da automáticamente. Y no en todos los casos. No en todos los casos, que la tiene que solicitar al juez, que la parte que la solicita tiene que probar, ¿no es cierto?, que esta separación le ha causado un perjuicio, ¿no es cierto?, en su situación económica, y el juez puede concederlo o no, evaluando una serie de criterios, de requisitos, si queda a cargo de los menores, su capacidad económica, la salud, la edad, ¿no es cierto?, del cónyuge que la solicita, entre otros aspectos más. Y hay una fecha límite para solicitarla. Sí, eso es muy importante. Exacto. La compensación económica siempre es a los 6 meses. Disculpen, hasta los 6 meses. Bien. Muchas veces pasa y sucede, y a mí me ha pasado como abogada que litigo, que muchas veces la persona va al estudio y dice, doctora, yo quiero pedir porque me enteré de la compensación económica. Y cuando vemos su sentencia que de divorcio, y ya fue hace 2 años atrás, entonces es imposible solicitarla porque el tiempo ya ha pasado de los 6 meses, como dice la ley establecido. Y también recuerden que también en el caso de las uniones convivenciales, como decía la doctora, también se puede pedir dentro del plazo de los 6 meses la compensación económica. Una vez que la ruptura... La diferencia con el matrimonio es que en el matrimonio tenemos una fecha cierta, que es la sentencia. Exacto. Contamos a partir de la sentencia. El problema que hablábamos el otro día, el problema estaba en a cómo partir de cuándo, claro, cómo pruebo que ya no lo quiero más, que ya no nos vivo separamos. ahí, que ya no vivo ahí. Que era más complicado y había que buscar la forma de fijar, de establecer de alguna manera La esa forma de fecha. fijar puede ser que yo haya alquilado y tenga el recibo puede ser de locación. una manera de probar que yo ya me he ido, que en ese momento se tome como fecha cierta la separación. Por eso decíamos por ahí una exposición policial. Ver la forma de fijar, ¿no es cierto? Bien. Podría ser también a partir, si está inscripta la unión convivencial, el momento que voy a darle el cese, a inscribir el cese. Bien. También se puede tomar desde allí como fecha cierta. El tema es que yo planteaba esto, en las relaciones humanas, de pareja sobre todo, son tan complicadas, y hay marchas y contramarchas que a veces se separan, vuelven, Claro. entonces hay que tratar de establecer una fecha cierta. Lo ideal Bien. sería la inscripción del cese en el registro, que valdría como el equivalente de la sentencia en el divorcio. O bien una exposición policial también, Claro. una forma de Para tener poner como contar probar de allí para los 6 que meses. efectivamente Bien. que ha cesado ese vínculo. Perfecto. Ustedes como profesionales de Inserta en Catamarca, ¿es que el catamarqueño es de ir al registro civil, decir, estoy conviviendo con fulana, con fulano? En Catamarca no es muy conocido, la Claro. realidad en otras provincias sí, muchas parejas concurren. Catamarca no, por falta de conocimiento. Claro. Muchas parejas, cuando uno en las charlas o cuando uno va a asesorar a determinados lugares, se les informa y dice, mira, no tenía conocimiento de que existía en el registro la posibilidad. Para la gente, por eso lo tratamos acá, para que la gente conozca y sepa que puede concurrir al registro civil y ahí puede anotar su unión convivencial, para que de esa manera tenga efectos a futuro de de la ruptura. La idea no es que una pareja se rompa a futuro, pero es como, exactamente, pero es como resguardarse a lo que pueda suceder en el futuro. Bien. Doctora, clarísimo el tema. La próxima semana, ¿qué vamos a charlar? Digo, porque yo me imagino a varios así. Del otro lado Y bueno, si quieren comunicarse, pueden comunicarse por consultas, por preguntas. Vamos a hablar sobre el tema de bullying, que es un tema que sucede bastante, que se habla muy poco, para que la gente conozca qué es lo que puede hacer ante un caso que tenga un hijo o que tenga un amigo o un pariente que sufre bullying, que sucede bastante. Vamos a hablar y bueno, si la gente quiere preguntar, vamos a estar a la espera de las preguntas.